vamos a entonar un canto, vamos a alabar a nuestro Dios y a celebrar que nuestro Señor ha resucitado. Aleluya. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Él vive, Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Aleluya, Dios les bendiga, hermanos. Amados hermanos, continuamos con nuestra predicación expositiva de la primera carta a los Corintios. Hoy nos corresponde 1 Corintios 15, del versículo 1 al 34. El tema es la resurrección del Señor Jesucristo. El texto dice, 1 Corintios 15, del 1 al 34. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida
solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a cada hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batalla en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Bueno, este texto de 1 Corintios 15, del 1 al 34, es la primera parte respecto al tema de la resurrección. Si usted observa todo el capítulo, la primera parte habla de la resurrección del Señor Jesucristo, la resurrección del Mesías como base de la fe. Y la segunda parte del capítulo, que será vista, si Dios lo permite, la próxima semana, habla de la resurrección de los creyentes. Entonces todo el capítulo es un compendio respecto del tema de la resurrección. Hoy nos corresponde hablar de la resurrección de Jesús. Y diríamos entonces que el apóstol Pablo tomó este tema porque era una necesidad en su momento. La resurrección es el fundamento de la predicación. Cuando nosotros predicamos a Jesús, estamos siempre hablando de Él en su crucifixión, porque Él murió para darnos la salvación. También hay un antecedente para los creyentes. Cristo resucitado es entonces la fuente de la fe. Toda la fe que nosotros tenemos está basada en que Jesús resucitó. Y esa disertación la vamos a ver hoy en 3 argumentos sobre la resurrección de Jesucristo. El primer argumento de la resurrección de Jesucristo es la salvación. 1 Corintios 15, del 1 al 8. La salvación es el primer argumento porque si Jesús resucitó, es una prueba de que somos salvos. Porque Él resucitó, porque Él venció a la muerte, porque Él se levantó de los muertos, permite que haya salvación. Entonces es una doctrina fundamental la resurrección para que nosotros hoy también creamos en la salvación. Dice el 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual perseveráis. Entonces el apóstol Pablo, que habla de una carta muy correctiva, 1 Corintios es una carta muy correctiva de conductas, de liturgia, de moral de la iglesia, también habla mucho de doctrina. Entonces en este caso Pablo dice, les estoy declarando el evangelio que les predique. Recuerde que evangelio es buena noticia o buena nueva. Entonces el evangelio que se predicó es que Jesús murió y resucitó. Y gracias a esta muerte y resurrección nosotros tenemos la salvación. Pero dice algo clave aquí el apóstol, en el cual recibisteis y en el cual perseveráis. Entonces los verdaderos creyentes tenemos que recibir el evangelio. Tenemos que escuchar la palabra, tenemos que escuchar la predicación y también de esta manera perseverar. Dice, perseveran ustedes en este evangelio. Entonces es un esfuerzo, una dedicación a Dios para continuar en la salvación. Esta doctrina es fundamental porque habla mucho de que los creyentes tenemos la gracia de parte de Dios, la salvación de parte de Dios, pero tenemos compromisos. Un compromiso es perseverar en las cosas de Dios. Recuerde que perseverar significa literalmente hacer algo por sí mismo. Entonces tenemos que permanecer, tenemos que superar muchas situaciones, como veremos en el capítulo, pero Dios con su gracia nos sustenta. El 15:2 dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, si sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces hay una infiltración en la iglesia, muy desde el inicio de la iglesia cristiana, de algunas doctrinas que veremos enseguida. Pero cuando hay algunas doctrinas ajenas a la palabra del Señor, doctrinas erróneas, entonces la fe puede ser vana, puede ser sin sentido, puede ser vacía.
Entonces es muy importante que siempre nosotros estemos revisando lo que creemos y por qué lo creemos para que no sea una fe en vano. Entendemos por el contexto que algunos estaban dudando de la resurrección y estaban dudando de la salvación en Cristo. El 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces aquí el apóstol está citando la muerte de Jesús, posiblemente una cita muy directa de Isaías 53, del 5 al 12, donde describe los sufrimientos del Mesías. Entonces Jesús es el centro de la salvación, Él es el Salvador, murió por nuestros pecados, pero conforme a las Escrituras. O sea, no murió por nuestros pecados de una manera incierta. Las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, estaban dando testimonio de que el Mesías tenía que morir por los pecados de la iglesia. 15:4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí el apóstol Pablo está hablando mucho del cuerpo de Jesús, de la resurrección de Jesús. Está atacando una doctrina que es el dualismo. El dualismo es una filosofía griega que decía que el cuerpo resucitado es repugnante e irracional. Para el dualismo decía que todo lo material, todo lo que sea físico es algo repugnante. Entonces, algunos de la iglesia de Corinto ya estaban siendo influidos por el dualismo. Por eso es que Pablo habla mucho del cuerpo y de la resurrección. Y veremos que había otras desviaciones que enseguida estaban ya tratando de infiltrarse en la iglesia. Entonces, la resurrección es de acuerdo a las Escrituras. Posiblemente citando el Salmo 16, del 8 al 10, y Oseas 6:2, donde se habla de la salvación y que al tercer día va a resucitar el Mesías. 15:5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, la aparición de Jesús a Cefas, entendemos aquí, es el nombre original de Pedro el apóstol. Dice, si se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles, entonces hay un testimonio de que Jesús resucitó. Otra filosofía, además del dualismo, que estaba diciendo que lo material es malo, era el gnosticismo, aunque aquí no se menciona por nombre, posiblemente con toda la intención de no darles más crédito a esas filosofías, pero el gnosticismo era una filosofía basada en un cierto conocimiento. Usted recuerda la palabra griega gnosis, que es conocimiento. Entonces decía que tienen un conocimiento superior y dicen que la salvación solamente es liberación del espíritu, no es liberación del cuerpo. Se esperaba solamente entonces una resurrección del alma y no una resurrección del cuerpo. Pero la palabra por eso aquí habla mucho, todo el capítulo, de cómo resucitó el cuerpo de Jesús y también resucitará el cuerpo de los creyentes. 15:6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Recordamos nosotros que según Hechos 1:3 dice que Jesús estuvo 40 días. Después de la resurrección estuvo 40 días en la tierra predicando. Se apareció en varias ocasiones a diversos grupos, pero aquí Pablo cita a más de 500 personas a la vez. Entonces era un testimonio muy fuerte que 500 personas hayan visto a Jesús resucitado. Recordamos en los pasajes de la resurrección de Jesús en los evangelios que se apareció con las mujeres. Fueron varias mujeres a las que se apareció. Después a los apóstoles y a otros grupos que por ahí se van viendo. Cotejamos los evangelios y hechos y vemos que es un testimonio muy, muy extenso. Muchas personas son testigos de la muerte y resurrección de Jesús. 15:7 dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Aquí estamos hablando de Mateo 28:17, Marcos 16:14, Lucas 23:36 y Juan 20:19, donde habla de la resurrección de Jesús que se apareció a los apóstoles. Pablo especifica que fue con Pedro, que fue con Jacobo y los demás apóstoles, posiblemente siguiendo narraciones de los evangelios, pero esto nos da a nosotros un testimonio de que Jesús murió y resucitó y fue un testimonio totalmente fehaciente para los creyentes. Dice el 15:8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esto está citando Hechos 9, del 3 al 6, todos conocemos el pasaje donde Pablo se convirtió siendo un perseguidor de la iglesia, yendo a Damasco, en Siria, al norte de Israel, para atacar más a los cristianos, para encarcelar. Dice la palabra que era muy violento con ellos, que incluso propugnaba para que murieran los creyentes. Pues allí Pablo fue derribado por un gran resplandor, dice la palabra. Un resplandor lo derribó y quedó ciego por 3 días. Y quedó sin comer totalmente y tomar ninguna bebida en 3 días porque estaba en un trato con Dios, empezando a cambiar su condición de perseguidor a ser un siervo de Dios. Ahora, nosotros recordamos entonces en cuanto a la salvación, aplicando a nosotros, que siempre estaremos hablando de que Jesús murió.
El cuerpo de Jesús fue totalmente dañado, murió totalmente y estuvo 3 días en el sepulcro para poder resucitar conforme también a las Escrituras, pero siempre que prediquemos a Jesús, hablaremos de Jesús crucificado. La cruz de Jesús es el centro de la predicación. No es la fama de predicadores o los movimientos que a veces se están propugnando mucho. Reconocemos a los ministerios, pero no es el centro. Los ministerios no son el centro de la predicación. El centro de la predicación es Jesús. Cuando dice que fue sepultado, entonces está dando totalmente el contexto de que Jesús murió e incluso tuvieron que llevar su cuerpo a una cueva como todos conocemos. Y esa cueva donde estuvo el cuerpo de Jesús era un testimonio de su muerte. No era algo que se hizo ficticio, no era algo imaginario, sucedió. Pero cuando Jesús murió, también al resucitar, da testimonio con sus apóstoles, da testimonio con las mujeres, da testimonio con un grupo grande de gente, porque estaba dando completo el mensaje. El mensaje no era solamente la muerte, sino la resurrección. La resurrección de Jesús es la base de nuestra vida como personas que somos salvas. Entonces, ese dualismo, ese gnosticismo que se daba en aquel tiempo, ha habido muchas filosofías a lo largo de la historia de la iglesia que tratan de meterse en la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos siempre que predicamos con precisión los textos, las palabras, la manera en que hablamos en la iglesia. Todo tiene que hablar exactamente lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios dice que nuestra salvación viene de la muerte y resurrección de Jesús. Hay un segundo argumento sobre la resurrección del Señor Jesucristo y es la predicación. 1 Corintios 15, del 9 al 20. Entonces, la predicación que nosotros tenemos desde que inició la iglesia, ya 2000 años de proclamación del Evangelio, siempre incluye la muerte y resurrección de Jesús. Dice el 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Decíamos aquí, está citando a Hechos 8:3, donde todavía Pablo no se convertía, era un judío, y como parte de los fariseos, de los sacerdotes más destacados de Israel, él era un acérrimo perseguidor de la iglesia. Pero dice, como yo fui un perseguidor, gracias a que Jesús se apareció, gracias a que Él cambió mi vida, yo no soy digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios, Él hace que yo sea un apóstol. No soy digno. Entonces, esto habla mucho de una humildad. Quien predica la palabra tiene que ser humilde. Dios no usa así grandes estrellas que se sienten tan especiales. Dios usa muchas personas, hay ministerios muy destacados, pero realmente toda la gente que predica a Jesús tiene que ser humilde. En este caso, un gran escritor, un gran misionero, un gran defensor de la palabra, un gran pastor y maestro, decía, yo no soy digno, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, recordamos que él tenía un conflicto, porque muchos decían que no había estado con los 12. No estuvo con los 12, entonces no pensaban que fuera apóstol. Y de ahí vino una discusión muy fuerte respecto al ministerio, pero en su gracia, Dios hace que Pablo sea un gran siervo de Dios. Recordamos, escritor de gran parte del Nuevo Testamento, muchos de los grandes temas del Nuevo Testamento, Dios los reveló a Pablo. Entonces es un apóstol con toda la extensión de la palabra, aunque no tuvo físicamente contacto con Jesús. Pero él tenía un desarrollo, como veremos enseguida, de dedicación a la obra de Dios. Dice el 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Recordamos que la palabra gracia es charis, es un regalo que produce gozo. Es el favor de Dios, es la bendición de Dios. Entonces, Pablo, después de que reconoce que no era digno de ser llamado apóstol, dice, además no soy digno porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios, por ese regalo de Dios, por la bendición de Dios, se convirtió en un gran predicador, en un gran apóstol, en un gran misionero. Y si su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, la gracia de Dios siempre tiene un propósito, siempre cumple el propósito con la gente sensible. Cuando la gente de veras tiene el deseo de que la gracia se exprese en su vida, va a haber bendición, como en el caso de Pablo. Dice, he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, hace un contraste con el trabajo de los apóstoles que estaban trabajando en Jerusalén y Pablo trabajando en muchas naciones, en las misiones, está trabajando mucho para Dios y vemos cómo entonces por la gracia Dios hace que un perseguidor se convierta en un gran apóstol. El 15:11 dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, él reconoce que hay un contexto de predicadores, hay un grupo de predicadores, no son todos un predicador, nada más una iglesia, hay un grupo de predicadores. Dice, y sean ellos o yo, cuando dice ellos se refiere a los apóstoles que estaban en Jerusalén, que eran 12. Dice, si ellos o yo predicamos, de todos modos, así lo hacemos y así ustedes han creído. Entonces, habla de una manera muy directa de que no importa quién sea el instrumento, todos somos instrumentos, pero el instrumento que se dedica a Dios puede sumarse a otros. No importa quién predicó, lo importante es que la gente se convierta.
Lo importante es que la gente siga las cosas de Dios. Y esto fue una gran enseñanza tanto para Pablo como para el resto de los apóstoles y posiblemente para la iglesia en general. El 15:12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Entonces aquí Pablo empieza a corregir una situación doctrinal. Algunos en Corinto decían que no hay resurrección de muertos. Decían, Jesús resucitó y ahí está la salvación. Pero la iglesia no va a resucitar por aquella influencia del dualismo y del gnosticismo que decía que el cuerpo era malo, lo material era malo. Entonces decían, no va a resucitar. Ningún cuerpo va a resucitar. Los cristianos mueren y ahí se acaba su vida. Entonces viene ahí un error muy grande doctrinal y Pablo tiene que corregir. Y dice, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección? El 15:13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces aquí vemos cómo quienes enseñan en la iglesia tienen que siempre tener mucho cuidado de las consecuencias de lo que enseñan. Porque si alguien enseñaba que no hay resurrección de muertos, podía negarse incluso la resurrección de Jesús. Entonces, dice Pablo, si Jesús no resucitó, tiene una serie de consecuencias. La dignidad de Jesús al resucitar, la totalidad de su obra, la predicación que se dio en los evangelios y en hechos, estaría totalmente contradiciéndose con lo que estaban creyendo algunos aquí en Corinto. Por eso siempre decimos, las iglesias tenemos que corregir algunas doctrinas. Algunas situaciones tienen que ser corregidas. 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Dado que no hay resurrección de muertos, como decían algunos en Corinto, y de eso se puede derivar que Jesús no resucitó, Pablo dice, si no hay resurrección ni de Jesús ni de los creyentes, entonces la predicación es vana. Porque lo que estamos predicando es la resurrección. La iglesia sigue predicando la resurrección de Jesús. Jesús resucitó. Pero también predicamos que vamos a resucitar los creyentes. Como veremos el orden enseguida que expresa este capítulo, pero dice, si hay resurrección. Pero si estamos diciendo que no, Jesús no resucitó y no hay resurrección de otros santos, de los creyentes, la fe es vana. Porque entonces no somos verdaderamente predicadores de la palabra de Dios, de lo que Dios está diciendo. Dice, aquí hay un vacío. Creer en fe es un vacío. Recuerden, la palabra vano es vacío. Entonces, una fe vacía, una fe que no tiene fruto, se puede llegar negando la resurrección de Jesús y la resurrección de la iglesia. Dice el 17:15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, toda esa consecuencia doctrinal, toda esa consecuencia de falta de salvación, toda esa consecuencia de error, llevaría incluso que los que están testificando la resurrección de Jesús son falsos testigos. Dice, porque si se dice que no hay resurrección y eso fuera real, ni Jesús resucitó, ni la iglesia va a resucitar, entonces somos falsos testigos. Porque los apóstoles y Pablo estaban predicando la resurrección. Si leemos las cartas de todo el Nuevo Testamento, todos hablan de Jesús resucitado. Entonces dice, no podemos ser hallados falsos testigos porque si no hay resurrección, estamos predicando una mentira. Entonces, ahí hablaba mucho del compromiso ético de la predicación. Quien predica tiene que hablar la verdad. No podemos hablar a conveniencia o hablar la interpretación de una persona o de alguien muy destacado. Tenemos que predicar la palabra. Somos llamados a predicar la palabra. Gracias a Dios que predicadores de la palabra, en 2000 años ha habido mucha gente que predica y que son ejemplo, pero siempre tenemos que revisar que estén basándose en el texto y que estén predicando bien la palabra. Dice el 15:16, porque si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Entonces aquí hay una consecuencia doctrinal. Si estamos pensando que Jesús no resucitó ni los creyentes van a resucitar, entonces esto nos lleva a un vacío de fe. Si no hay resurrección de otras personas y tampoco de Jesús, entonces la fe de los creyentes va a ser vana. Dice el 15:17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces aquí hablamos de la resurrección y la salvación. La resurrección y la salvación van siempre unidas. Dado que Jesús resucitó, hay salvación. Y hay salvación porque Jesús resucitó. Pero si algunos creyentes de Corinto estaban negando la resurrección de los creyentes, entonces podían llegar a la mala conclusión de que la fe es vacía y de que seguimos en nuestros pecados. Pero que se estaban predicando la salvación por la resurrección de Jesús y ahora están habiendo una discusión, una controversia de la resurrección de Jesús, se podía llegar a un error de no poder predicar la salvación o estar hablando algo falso delante de Dios. El 15:18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces, la consecuencia extrema aquí es hablar de que los creyentes no resucitan, nos lleva a predicar que Jesús no resucitó o aceptar que Jesús no resucitó y que no hay salvación. Y dice entonces, las personas que durmieron en Cristo, los creyentes fieles, los convertidos a Jesús, que murieron pensando que van a resucitar, la fe de ellos también es vana, porque perecieron.
Y es muy fuerte el contraste porque dice los que durmieron, o sea, dormir recordamos que es la forma un poquito con un eufemismo de decir que estamos muertos. Cuando alguien muere decimos está durmiendo, duerme porque va a resucitar. Pero dice, entonces los que durmieron pensando en levantarse, perecieron. Es una tragedia a donde se puede llegar si no predicamos la resurrección de Jesús y la resurrección de la iglesia. Porque entonces los que durmieron en Cristo están muertos. No va a haber resurrección para ellos. 15:19 dice, si en esta vida esperamos en Cristo solamente, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Bueno, dado que ya se perdió la noción de la salvación, porque Jesús no resucitó y los santos tampoco van a resucitar, los que murieron en Cristo, pues no hay esperanza para ellos. Dice, si solamente esperamos en Jesús, somos dignos de conmiseración. Conmiseración es pena o dolor por la desgracia o sufrimientos de alguien. Es eso, pena o dolor. Entonces, si la iglesia está predicando algo falso y no hay resurrección, merecemos que la gente tenga una conmiseración. Ahora, este versículo no está hablando de una verdad, está hablando de una mentira. Porque hay personas que usan este versículo y dicen, bueno, dice que si esperamos en Cristo somos dignos de conmiseración, entonces no hay que esperar en Cristo. Siempre hay que ver los textos en su contexto. Porque si sacamos este versículo del contexto, está diciendo algo totalmente distinto, que los creyentes somos dignos de conmiseración. Entonces, cuando vemos todo el contexto, que Pablo dice, porque algunos de ustedes, corintios, están predicando que Jesús no resucitó, porque no hay resurrección de los santos, entonces no hay salvación, no hay esperanza, no hay vida eterna, entonces somos dignos de conmiseración. Pero este argumento está llevado al extremo y no es verdad. Porque dice, el versículo enseguida, el 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, el texto, versículo 20, completa la idea. No somos dignos de conmiseración porque realmente Jesús resucitó. Ahora, cuando habla de que Jesús resucitó, es un tiempo perfecto. Es una obra que sucedió y que tiene efectos permanentes. La resurrección de Jesús tiene efectos permanentes. No fue para una década o para 2 décadas o unos años después de que Él murió. Jesús murió y desde su muerte, el efecto de su muerte nos da vida, nos da salvación porque Él resucitó. Entonces siempre tenemos que ver muy fuertemente el texto, muy allegados al texto. Y dice, y primicias de los que durmieron es hecho. Como habían dicho antes que los que durmieron perecieron, dice ahora, primicias de los que durmieron. Sí durmieron, no murieron. Muertos están físicamente y nos duele la muerte de la gente tanto, pero si son creyentes entendemos que están durmiendo, porque se van a levantar cuando Jesús resucite a los santos. Y Jesús es la primicia, dice, recordamos que la palabra primicia es el primer corte que se hacía en la cosecha. Era un primer corte en la cosecha y se entregaba a Dios. Esa era una primicia. Como tener la mentalidad de entregarle a Dios todo antes de tenerlo. Eso es una primicia, ¿no? O la promesa cuando nos casamos, los anillos y las arras y todo esto que hacemos es una promesa. Vamos a tener un sustento en la casa, vamos a entregar nuestra vida, pero apenas estamos entregando una primicia. Bueno, Jesús al resucitar es la primicia de los que durmieron. El primero que resucitó, el primer cuerpo levantado es el glorioso cuerpo de Cristo. Pero gracias a que Él murió y se va a levantar, nosotros podemos en algún momento levantarnos también por la resurrección. Entonces, podemos recapitular todo lo que vemos aquí, diciendo que realmente la gracia de Dios nos levanta. Cuando alguien como Pablo estaba tan equivocado, atacando a la iglesia, persiguiendo a la iglesia, Dios le levantó. Y la gracia que levantó a Pablo no se levantó a todos. Ninguno éramos dignos de estar ni de servir. Hemos hecho cosas terribles, pero por la gracia de Dios estamos aquí para predicar. Siempre experimentemos la gracia de Dios, experimentemos el amor de Dios que nos lleva a predicar. Pero sí tenemos que revisar lo que está predicándose. Si alguien predica algo que no está basado en la palabra, la noción no es ser incómodo con ellos, la noción es ser responsable con Dios. Si alguien predica algo, como en este caso en Corinto, que Jesús no resucitó, posiblemente, porque no hay resurrección de muertos resurrección de los muertos santos o creyentes, entonces tenemos que revisar eso. Todo lo que se predica, todo lo que se dice tiene que revisarse y Pablo estaba revisando a los corintios y dice, hay un gran error. No pueden ustedes seguir con esto porque están llegando a pensar que no hay salvación, pero gracias a Dios que sí hay resurrección. Y el tercer argumento sobre la resurrección de Jesús es vida y complementa todo lo que acabamos de decir. Dice del 21 al 34, dice el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces aquí habla de Adán y Cristo. Dice, Adán nos trajo a la muerte porque no nos culpa Dios del pecado de Adán, pero sí heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, una imagen de Dios dañada en los seres humanos. Entonces, Adán nos trajo muerte, pero Cristo nos trae resurrección. Entonces, el gran contraste de Adán es Jesús. Lo grave de Adán es que dañó a la humanidad, pero Jesús
nos permite la bendición. Por eso hay un gran equilibrio. La gente que está en contra de Dios y que no está de acuerdo que Adán cayó en pecado y por eso nosotros tenemos hoy esta naturaleza, tenemos que decirles, gracias a Dios también mandó a Jesús. Y Jesús nos da una restauración de esa imagen, nos da la salvación. Tenemos una batalla con la carne, una batalla con el mundo, pero somos salvos por la gracia de Dios. Dice el 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces esa es la consecuencia del versículo anterior. ¿Qué pasó con Adán? Todos mueren. Nos trajo la consecuencia del pecado, pero en Cristo todos serán vivificados. Fíjense cómo abarca la palabra todos. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos pueden ser vivificados. Entonces el evangelio que predicamos es esto. Dice, hay un orden, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, aquí empieza a hablar de cómo la resurrección de Jesús tiene un efecto totalmente grande en su iglesia, porque dice, hay un orden en la resurrección. Primero, el primero que resucitó es Jesús, pero luego los que son de Cristo en su venida. Aquí habla de la traslación de la iglesia, cuando nosotros esperamos que Jesús venga y nos lleve para estar con Él, esperando la vida eterna con Él, en esa comunión, en los 7 años de la gran tribulación, y posteriormente, como veremos enseguida, el fin. Cuando dice el fin, habla del último tiempo. Dice el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, ese orden del que habla Pablo dice, Jesús resucitó primero, luego resucitarán los que creyeron en Él cuando venga por su iglesia, y después, al final, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Aquí el tema es el reino. Jesús tiene el reino, porque nos ha dado la salvación, Él es el que nos está guiando, el que es la autoridad en la iglesia, pero va a entregar Jesús el reino al Padre. Vamos a ver por qué se da esta noción doctrinal. Y dice, cuando haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia. Entonces, ahora tenemos dominios, poderes y potencias que parecen no estar sujetos a Dios, pero Dios los va a sujetar. Jesús los va a sujetar en su momento, en su tiempo. Dice el 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está citando el Salmo 110:1. Donde dice que pondré a tus enemigos debajo de tus pies. Entonces, así como Jesús debe entregar el reino al Padre, veremos enseguida por qué. Pero dice, cuando Jesús está reinando todo este tiempo de su reino, es necesario que todavía se prolongue este reino hasta que los enemigos sean puestos debajo de sus pies. O sea, hasta que Jesús juzgue a Satanás, a los demonios, a todos los inconversos, a toda la gente que se ha opuesto a la obra de Dios, a todos los que han blasfemado en contra de Dios. Entonces, va a poner a sus enemigos debajo de sus pies. Dice el 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, aquí recordemos que hay una personificación de un hecho. La muerte no es un personaje, la muerte es un hecho. Pero realmente como hecho, aquí es puesto como una persona, por eso se llama personificación, porque Pablo está hablando de los enemigos que van a ser puestos debajo de los pies de Jesús. Todos los enemigos de Jesús. Y el último de ellos es la muerte. Pero decíamos entonces como un hecho. Actualmente la muerte está efectiva en nuestro cuerpo. La conocemos muy bien, la muerte de un cuerpo físico. Pero la muerte de un espíritu es cuando la gente es separada. Recordamos que la palabra muerte significa separación. Entonces, la muerte que tenemos, la separación en cuanto a Dios, se está dando y se seguirá dando mientras nosotros no estemos en esa comunión con el Señor. Pero esa muerte va a ser vencida al final del tiempo. Dice el 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa al que sujetó a Él todas las cosas. Aquí está haciendo alusión al Salmo 8:6. Y realmente dice entonces que cuando el Padre sujete todas las cosas a Jesús, porque le ha dado el reino, le ha dado la dignidad de ser rey todo el tiempo de la iglesia y el tiempo de la salvación para nosotros, dice, pero está exceptuado. O sea, el mismo Jesús está exceptuado porque es parte de la divinidad. Entonces, esa relación padre-hijo, en este caso, parece el padre y el hijo, hay una igualdad de dignidad, pero el hijo va a entregarle el reino al final al Padre, en ese orden que tienen como personas perfectas. Dice el 15:28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Este versículo es importantísimo porque realmente Jesús le va a entregar el reino al Padre, no porque el Hijo sea inferior, sino por el orden. El Padre le dio al Hijo el orden de que en el reino, por la gracia, por la salvación, por el derramamiento de su sangre, nos dé a nosotros la salvación y sea nuestro Rey. Pero al final de que termine todo el tiempo del reino de Dios aquí en la iglesia, en el sentido de la predicación del Evangelio, y al final de la historia de la humanidad, el Señor Jesús le entrega el reino al Padre. O sea, nuevamente le devuelve
esa autoridad, esa dignidad del reino, porque es una situación de orden. Las personas divinas tienen un orden perfecto. Dice el 15:29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ahora, este versículo ha sido muy mal interpretado. Hay por ahí un grupo sectario que dice que cuando los creyentes de ese grupo se hacen parte de, se bautizan por los muertos. O sea, se bautizan en el nombre de algún muerto, como si este versículo dijera eso, ¿no? Que alguien tiene que bautizarse en lugar de otra persona. Pero eso es un malentendido del versículo, porque realmente cuando dice se bautizan por los muertos, no dice en lugar de, dice a causa de. Esos son tiempos, idioma griego, que bueno, la palabra por para nosotros puede ser sí en lugar de, pero originalmente no dice en lugar de, dice a causa de. Los que se están bautizando a causa de los muertos son los que están creyendo en Jesús gracias al testimonio de personas que murieron. Y la esperanza de ellos es reunirnos en la resurrección. Entonces se bautizan a causa del testimonio de los muertos, esperando que en la resurrección tengamos un cuerpo nuevo y nos veamos para estar juntos para siempre. Entonces son creyentes que murieron en el contexto de la resurrección. Se bautizan con testimonio de las personas que eran fieles creyentes y estas personas permanecen fieles esperando un día reunirse con los que fueron antes de ellos creyentes. Entonces no dice en lugar de, bautícense en lugar de, sino a causa de. Es lo que realmente dice el texto. 15:30 dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, empieza a argumentar Pablo, ¿por qué la resurrección de Jesús, la resurrección de la iglesia y por qué todo lo que estamos predicando? Porque creemos en esa salvación dada la resurrección de Jesús y creyendo en la resurrección de los santos también. 15:31 dice, os aseguro hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Entonces aquí Pablo está hablando mucho del peligro que están viviendo los apóstoles. Versículo 30 dice, peligramos a toda hora. O sea, estamos dispuestos a peligrar porque creemos el testimonio. Los demás apóstoles, como Juan, que dice, vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, vimos a Jesús. Pablo no le vio físicamente, pero le conoce espiritualmente. Dice, yo conozco a Jesús y porque conozco a Jesús, que me perdonó a mí, que me salvó a mí y que en su nombre predico la salvación, por eso estoy dispuesto a morir. Por eso estoy dispuesto a cualquier riesgo con tal de servir al Señor. Esta es la filosofía real de un siervo de Dios. Estoy dispuesto a morir por la obra de Jesús. Dice, les aseguro que cada día muero. O sea, estoy seguro de que cualquier día puedo morir. No dice que muere de una manera literal. Dice, cada día estoy dispuesto a morir porque si había riesgos. ¿Te recuerda cuánto a Pablo se le ofendió, se le golpeó, se le encarceló, se le maldijo por ser un apóstol de la palabra? Entonces él dice, cada día estoy dispuesto a morir con tal de seguir predicando la palabra. Dice 15:32, una referencia a Hechos 19, de 23 al 41, dice, si en Éfeso batallé como hombre contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, usted recuerda que nada menos que en Éfeso adoraban a la diosa Diana. Y había muchos templos de plateros que se hacían allí, y hay uno de ellos que se llama Demetrio. Esto está en Hechos 19, de 23 al 41, y dice, bueno, cuando Pablo predicaba en Éfeso, lo quisieron matar. Porque ellos estaban pensando que venía a quitarles, para empezar, un gran negocio, porque estaban en un negocio con esos templecitos de plata, pero estaban sintiendo que era una ofensa a una diosa griega. Entonces Pablo dice, yo no estoy predicando en contra, estoy hablando de Jesús. Les vengo a hablar del Dios verdadero, y por poco lo matan. Entonces Pablo dice, ¿de qué me aprovecha haber estado peleando con fieras? Esas son las fieras a las que se refiere. Usted puede buscar ahí Hechos 19. Dice, si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hace cita de Isaías 22:13, donde Dios está hablándole a Israel, diciendo, ustedes no entienden el mensaje, ustedes no entienden la solemnidad de la salvación, la necesidad que tienen, y están comiendo y bebiendo, pensando que mañana van a morir. Entonces no es que Pablo piense que es mejor comer y beber y morir mañana, sino ese es un argumento en contra de lo que mucha gente está pensando. Dice el 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces Pablo aquí está diciendo un extremo de la idea de corregir. Si ustedes siguen oyendo a los que dicen que Jesús no resucitó, muy posiblemente porque no resucitaron, los creyentes no van a resucitar, y entonces esto nos lleva, ya decíamos, a pensar que no hay salvación, que seguimos en nuestros pecados, que somos hallados falsos testigos de Dios. Entonces todo esto es un error de ustedes. No deben permitir los errores de doctrina.
Cuando habla aquí de las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres, es un dicho muy común. Si alguien tiene una buena manera de vivir, una buena costumbre, pero permite malas conversaciones, el oír cosas impropias, inadecuadas, cosas que están obscenas, entonces ese tipo de cosas corrompen las buenas costumbres. Pero realmente no es lo importante corromper las buenas costumbres por las malas conversaciones. Es una ilustración de lo grave que es escuchar a una persona que habla de que Jesús no resucitó. Es muy grave que ustedes, los corintios, piensen que Jesús no resucitó porque los santos no resucitan y todo el argumento que acabamos de ver. Entonces, aquí Pablo también hace una exhortación y es una exhortación para nosotros como iglesia. Tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos, con las predicaciones que escuchamos, con la enseñanza que estamos recibiendo. Es básico que siempre escuchemos la palabra de Dios y valoremos lo que nos está predicando y que veamos si es verdad lo que está diciéndose. Recordemos, lamentablemente, no todo lo que se dice en las iglesias cristianas es verdadero. Tenemos que ir, en este caso, respecto a la resurrección de Jesús y de los santos. Dice el 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, Pablo está diciendo aquí, dado que esas personas que estaban predicando la posible no resurrección de los santos y de Jesús y todas las consecuencias, y los corintios no estaban corrigiendo. Por eso decíamos, la iglesia tiene que corregir. A veces a la gente no le gusta la corrección, pero es necesario. La corrección nos lleva a ser mejores siervos de Dios, nos lleva a ser mejores predicadores, mejores cristianos. Entonces dice, velen debidamente, o sea, estar atento, estar despierto, no estén dormidos, no estén descuidados. Y la iglesia también hoy día tiene que estar despierta y no descuidada porque hay muchas cosas que se predican. Por eso cuando decimos alguien predica la palabra, bien el contexto, pues nos da mucho gusto que haya hombres y mujeres que predican la palabra de Dios. Lamentablemente nos duele el corazón de escuchar a algunos que predican cosas que no están basadas en la palabra o que están malinterpretando la palabra, ¿no? Dice, algunos no conocen a Dios. Pablo dice, algunos de estos que predican que no hay resurrección de santos y posiblemente de Jesús y de salvación y todo esto, no conocen a Dios. O sea, son inconversos. Cuidado con que en la iglesia haya personas inconversas y lamentablemente, hermanos, sucedió en Corinto y sucede en muchos lugares. Hay lugares en las iglesias donde las personas no son creyentes, no están buscando la santidad, buscando la predicación de la palabra y tratan de meter doctrinas. Tengamos cuidado con esas personas porque son enemigos de la cruz. Tenemos entonces 3 argumentos de la resurrección del Señor: salvación, predicación y vida. Queremos orar, hermanos, para que como iglesia sigamos hablando de la resurrección de Cristo. El tema de los creyentes sigue siendo, como iglesia cristiana, la resurrección de Jesús. Vamos a orar al Señor en este momento y continuamos orando por la situación tan grave que estamos viviendo, pidiendo a Dios que bendiga a las naciones con su palabra. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, por 1 Corintios 15, 34, que habla de la resurrección de Jesús. Un tema fundamental para Pablo, que estaba enfrentando el dualismo y el gnosticismo, que en su momento estaban negando la posibilidad y la necesidad de un cuerpo, que estaban atentando contra la verdad, porque ciertamente tú te hiciste carne, Señor, tu encarnación fue real, total, absoluta, 100% Dios y 100% hombre, como hemos predicado. Pero había quienes estaban ya metiendo ideas de la resurrección como una falsedad respecto a los creyentes en Corinto, y nosotros hoy también tenemos que siempre predicar la resurrección de Jesús y la resurrección de la iglesia. Como iglesia te agradecemos tu resurrección, que es la base de nuestra fe, es la base de lo que creemos, pero también estamos esperando la resurrección de los santos. Todos tenemos gente muy querida que ha muerto, hemos visto la historia de tu iglesia, Señor, hay grandes hombres y mujeres ya en tu presencia, en ese paraíso, Señor, en ese lugar, esperando el día en que nos reunamos para estar juntos adorándote. Pero mientras llegue ese día, te pedimos que nos fortalezcas para ser fieles, Señor. Queremos predicar siempre la resurrección de Jesús y la resurrección de los creyentes también. Son verdades bíblicas, son doctrinales, y con Pablo aprendemos que hay que cuidar lo que predicamos, hay que cuidar la doctrina siempre. Te pedimos que nos bendigas con esto, Señor, que haya salvación, predicación y vida. La salvación basada en Jesús, la predicación que incluye la resurrección de Jesús y de los santos, y la vida, porque la vida nuestra, la vida eterna, viene de la muerte de Jesús. Te pedimos que nos bendigas en este tiempo, Señor, y especialmente con esta crisis tan fuerte mundialmente que estamos viviendo. Te rogamos que tu nombre sea glorificado. Cada día te agradecemos por la posibilidad de servirte, Señor, pero nos duele en el corazón la muerte de personas cercanas. Nos duele en el corazón el escuchar de las personas que están perdiendo su vida, personas que quizás a veces con muy pocos recursos se han enfrentado a este caos de enfermedad. Y, Señor, te pedimos que haya misericordia en medio de esta situación, que haya bendición, que tu gracia se derrame, Señor, y que así como estamos viendo el dolor, como estamos viendo el lamento,
cada día también veamos la palabra y la posibilidad de la resurrección, que es una respuesta a lo que estamos viendo el día de hoy. Nos ponemos en tus manos como iglesia y te pedimos que nos bendigas, porque tú eres nuestro Señor. En nombre de Cristo te damos gracias por todo y te alabamos ahora y siempre. Amén. Amados, Dios les siga bendiciendo. Gracias por su atención.